Y ahora actualizamos las noticias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Zelensky, el presidente ucraniano, presentó al nuevo comandante de las fuerzas conjuntas a las tropas que defienden la región de primera línea oriental de Donetsk. Zelensky había anunciado el lunes que nombraría al general de brigada Andriy Natov para el cargo, que implica la planificación estratégica de operaciones, en sustitución del teniente general Yuri Sodol, que había enfrentado críticas por graves reveses militares. Las principales tareas de Natov incluyen preservar la vida de tantos combatientes como sea posible, mientras repelen a las fuerzas rusas invasoras. Esto lo dijo Zelensky en un discurso en un video publicado en redes sociales. Una de sus reuniones durante el viaje abordó la seguridad y el apoyo a la población en Donetsk, incluido el suministro de agua, cuestiones sociales y evacuación, dijo Zelensky. Zelensky grabó este discurso con el telón de fondo de un letrero de la ciudad de Pokrovsk, a lo largo de parte de la línea del frente que ha visto algunos de los combates más intensos durante la invasión rusa, que ya dura más de 28 meses. En el video expresó sorpresa por el hecho de que algunos funcionarios gubernamentales relevantes no hubieran visitado la región en 6 meses o incluso más. Zelensky y su jefe del ejército, Alexander Sirski, también escucharon informes desde posiciones en primera línea de guerra. El ejército ucraniano se encontró a la defensiva esta primavera cuando las fuerzas rusas abrieron un nuevo frente en la región nororiental de Kharkiv en mayo y continuaron presionando a las fuerzas ucranianas en otras direcciones. Zelensky presentó al nuevo comandante de las fuerzas conjuntas. El Kremlin afirmó que considera absurdas las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Sergei Shoigu y agregó que Rusia no reconocía la jurisdicción de la Corte. El día de ayer el tribunal emitió órdenes de arresto contra el ex ministro de Defensa de Rusia y contra el alto general ruso por presuntos crímenes cometidos por las fuerzas rusas de Ucrania. El ahora secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Gerasimov, que es el jefe de Estado Mayor del ejército ruso. No reconocemos la competencia de este tribunal, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. No somos miembros de los estatutos pertenecientes, por lo tanto no reconocemos estas órdenes. Además, las consideramos bastante absurdas, como las dos últimas órdenes que se referían al jefe de Estado y al defensor del pueblo de nuestros niños. Ucrania crea una rama del ejército dedicada a operar con drones. El propio Zelensky aprobó la creación de esta rama de las Fuerzas Armadas de su país dedicada a las operaciones con drones. Zelensky promulgó el día de hoy un decreto para la creación de esta rama sobre drones en la estructura de las Fuerzas Armadas en el marco de la invasión rusa. La presidencia de Ucrania publicó el decreto en su página web, en el que se recoge que Zelensky da su visto bueno a la decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de crear una fuerza de sistemas no tripulados como un tipo separado de fuerza en la estructura de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Estado Mayor del Ejército ucraniano anunció recientemente que el coronel Vadim Sukharevsky había sido nombrado como comandante de esta nueva rama, 4 meses después de que el propio Zelensky ordenara la creación de la misma para mejorar las operaciones con drones para hacer frente a la invasión rusa. Rusia considera que Estados Unidos se volvió parte del conflicto en Ucrania. Moscú considera que Washington se ha vuelto parte del conflicto en Ucrania al autorizar a Kiev a emplear misiles estadounidenses de largo alcance contra regiones. Los ministros de Defensa de Rusia discutieron la situación en Ucrania durante una conversación telefónica. Esto lo anunció el Ministerio ruso. Belousov
citó el riesgo de una nueva escalada en la situación debido a las armas estadounidenses suministradas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Esto lo indicó el Ministerio ruso en un comunicado. Precisó que la llamada fue originada por iniciativa de Washington. Rusia considera que Washington se ha vuelto parte del conflicto en Ucrania al autorizar a Kiev a emplear misiles estadounidenses de largo alcance contra regiones rusas y Crimea, la península ucraniana, en Moscú, que anexó en 2014. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, amenazó a Estados Unidos con consecuencias y a la embajadora estadounidense en Moscú fue convocada por la diplomacia rusa para advertirle que tales acciones de Washington de autorizar ataques en el interior del territorio ruso no quedaran impunes. Vladimir Putin amenazó con suministrar armas equivalentes a los enemigos de Occidente para que ataquen sus intereses en otras regiones.